¿Qué tal amigos? En el capítulo de hoy hablaremos sobre conexiones con bases de datos externas, enlaces para conectar bases de datos con elementos geoespaciales. La temática será la siguiente. Utilizando las herramientas de AutoCAD Map explicaré cómo enlazar y consultar bases de datos externas, cómo se crea vínculos con elementos del dibujo. Por último, exportar datos de objeto a bases de datos externas. AutoCAD Map utiliza la tecnología FDO para el acceso a datos geoespaciales en el entorno de AutoCAD. Desde allí se puede conectar información en formato raster y vectorial. Además, conectar bases de datos geoespaciales y consultar datos en la nube. Admite conexiones a ficheros Shapefile, SDF, SQLite, a bases de datos geoespaciales como Geodatabase, MySQL, Oracle, Postgres, SQL Server, datos en WMS, WFS, entre otros. Esto nos permite confeccionar mapas de diferentes fuentes utilizando, por ejemplo, un fichero Shapefile para representar las parcelas, un archivo DWG para la red de acueducto, datos provenientes de levantamientos topográficos para los hidrantes, conexiones a base de datos relacionales para vincular datos, conexiones a datos en ArcGIS para las zonificaciones y el uso de fotografías aéreas. En AutoCAD Map es común trabajar con datos de objeto, textos y bloques con atributos, pero estos se pueden enriquecer cuando se conectan con bases de datos. Además de la tecnología FDO, AutoCAD Map utiliza SQL Environment como motor de enlace con bases de datos. Permite conexiones a bases de datos como DBase, FoxPro, Access, Oracle, Paradox y ODBC. En este video explicaré cómo conectar bases de datos relacionales de Access y crear vínculos con los diferentes elementos geoespaciales. Vamos a AutoCAD Map para asociar elementos geoespaciales con bases de datos. Como material de trabajo tengo elementos puntuales, lineales y poligonales que me representan entidades geoespaciales. Además, una base de datos relacional en Access con la cual voy a vincular los elementos. Para esto, desde la pestaña Map Setup, voy a configurar orígenes de datos. Le doy un nombre. Como proveedor de conexión, elijo Office 12.0 Access. Le doy en Siguiente. Pego la ruta de acceso donde se encuentra ubicada la base de datos. Pruebo la conexión. Ya tengo configurada la conexión a la base de datos. Ahora ya puedo adjuntar datos de origen. En el panel de tareas queda el enlace a la base de datos. Puedo visualizar su contenido. Desde aquí puedo editar y visualizar cada una de las tablas que la componen. La tabla sitios de interés la voy a relacionar con los bloques con atributos que me representan los elementos puntuales. El atributo en cada bloque es el identificador de cada elemento que tiene su homólogo en un campo de la tabla sitios de interés de la base de datos. Este tipo de relación será uno a uno. Un registro de la tabla se relaciona con un bloque. Para crear las ligas a la base de datos es necesario definir la plantilla de vínculos. Dando clic derecho sobre la tabla voy a crear la plantilla de vínculo. Le doy un nombre y habilito el campo llave por donde se van a relacionar los elementos. Ya definido el campo llave de la tabla sitios de interés, ahora tengo que generar las ligas a los elementos del dibujo. Para crear las ligas, AutoCAD me permite vincular a bloques, textos, bloques incluidos y textos incluidos. Dejo seleccionado bloques. Habilito la creación de vínculos con base de datos. Selecciono la plantilla de vínculo y elijo el bloque al cual le quiero asociar los elementos. Identifico el campo y el atributo por el cual se van a asociar ambos elementos. No voy a realizar ninguna validación. Damos clic en OK y que procese todos los elementos. Desde la plantilla de vínculo abro la tabla vinculada para activar las tres primeras herramientas de la lista de realce.
Ahora cambio el nivel de zoom para un mejor acercamiento a los elementos. Cada vez que selecciono un registro de la tabla se selecciona un bloque en el mapa y se realiza un acercamiento. Ahora cada bloque está enriquecido con un atributo de una base de datos externa. Ya realicé vínculos a elementos puntuales con registros de una tabla de una base de datos, pero ¿cómo vinculo elementos lineales? Como vimos, las herramientas de AutoCAD Map para generar las ligas solo tienen en cuenta los bloques, los textos y bloques y textos incluidos. Entonces voy a explicar cómo se generan las ligas para elementos lineales. A cada segmento lineal se le asoció una tabla de datos de objetos llamada red vial que tiene el campo ID que identifica cada segmento, que a su vez tiene su homólogo en la tabla vías de la base de datos externa. A partir de esta estructura puedo realizar las ligas entre la tabla vías y los segmentos lineales. Primero tengo que crear la plantilla de vínculo. Le doy un nombre y habilito el campo llave. Utilizo el comando para generar los vínculos. Selecciono la tabla de datos de objeto red vial. Y en la plantilla de enlace de destino voy a crear las ligas de datos de objeto a bases de datos. Selecciono y filtro los objetos a vincular. Cuando le doy proceder, automáticamente me realizó los vínculos entre los elementos geoespaciales y la base de datos. Abro la tabla vías, activo las tres primeras herramientas de la lista de realce, cambio el nivel de zoom y selecciono los registros de la tabla para ver cómo quedan asociados las polilíneas con la tabla de base de datos. Veamos el procedimiento para vincular elementos poligonales. Voy a encender las capas para trabajar con los lotes. Creo la plantilla de vínculo y le doy un nombre y habilito el campo llave. Ahora genero las ligas entre la tabla lotes y los polígonos. La diferencia es que al momento de generar las ligas lo tengo que hacer a través de los bloques incluidos, que son los identificadores de cada lote que se trabajaron como anotaciones y se encuentran en el interior de cada lote. Damos clic en OK y que procese todos los elementos. Abro la tabla lotes, activo las tres primeras herramientas de la lista de realce. Ahora cambio el nivel de zoom para un mejor acercamiento a los elementos. Hasta aquí ya expliqué cómo relacionar elementos puntuales, lineales y poligonales a una base de datos externa. Una relación muy útil en base de datos es la relación uno a muchos. Para este ejemplo voy a relacionar la tabla predios con los polígonos que me representan los lotes. Es decir, un lote puede tener muchos predios. Creo la plantilla de vínculo para la tabla predios utilizando como campo llave el identificador del lote. Utilizo el comando para generar los vínculos. Selecciono la tabla de datos de objeto lotes y en la plantilla de enlace de destino voy a crear las ligas de datos de objeto a bases de datos. Selecciono y filtro los objetos a vincular. Cuando le doy proceder, automáticamente me realiza los vínculos entre los elementos geoespaciales y la base de datos. Abro la tabla predios, activo las tres primeras herramientas de la lista de realce. Cambio el nivel de zoom y selecciono los registros de la tabla para ver cómo queda vinculado los polígonos del dibujo con los registros. Ahora voy a realizar una selección inversa. Selecciono un polígono del dibujo y reviso en la tabla los registros vinculados.
Por último, voy a exportar una tabla de datos de objetos llamada manzana que se encuentra asociada a los polígonos que me representan las manzanas, con los campos identificador de manzana, UPZ, unidades prediales por manzana y código postal. Utilizo el comando de exportación. Selecciono la tabla manzana. Defino el vínculo. Selecciono la base de datos. Nombro la plantilla de vínculo y le doy un nombre a la tabla. Chequeo el campo llave por donde se va a realizar el enlace y le doy OK. Dejo activo selección automática. Filtro la capa y le doy proceder. Desconecto la base de datos para verificar la exportación desde Access. Y como se puede evidenciar, se realizó la exportación de la tabla de manera exitosa. Vuelvo a AutoCAD Map, conecto la base de datos y como se puede observar, se tiene creada la plantilla de vínculo. Hasta aquí este video que espero sea de su interés. Nos vemos en el próximo capítulo.